¿Qué harías si tuvieras que viajar a un país extranjero con tu nueva familia y, de repente, te encontraras completamente sola, en un lugar donde no hablas el idioma y no tienes absolutamente nada? Para mí, las lágrimas simplemente no dejaban de brotar. Mis pies golpeaban el suelo con una ansiedad que me consumía, sin saber a quién pedirle ayuda, sintiendo como el pánico se apoderaba de cada fibra de mi ser. Esta es mi historia, la de una joven de Uzbekistán, con solo 21 años y un mundo de ignorancia sobre mis hombros, que se casó con un hombre peruano. Estaba emocionada por mi primera luna de miel, pero en el primer día, me vi abandonada en el aeropuerto. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Acompáñenme a descubrirlo. Mi nombre es Dao, y nací y crecí en una pequeña y polvorienta aldea en las afueras de Samarcanda, en Uzbekistán. Mi vida, como la de muchas chicas de mi pueblo, parecía tener un camino ya trazado desde el momento en que nací. Nacer mujer aquí era sinónimo de prepararse para un buen matrimonio, una forma de asegurar el futuro de la familia. Mi madre comenzó a enseñarme a tejer alfombras y a preparar samsa, nuestros pasteles tradicionales, desde que cumplí los 15 años. Dao, hija mía, tienes que ser hábil, me decía mientras anudaba los hilos con destreza. Así, cuando vayas a la casa de tu esposo, no sufrirás. Cada vez que escuchaba esas palabras, yo solo asentía con la cabeza, pero en mi corazón crecía una inquietud, una sensación de ahogo que no podía explicar. En mi aldea, era raro que una mujer fuera a la universidad. Al cumplir los 18 o 19 años, casarse era el paso natural. Y casarse con un extranjero, eso era considerado el mayor de los logros, un boleto dorado para salir de la pobreza. Si alguna chica del pueblo lo conseguía, la noticia corría como la pólvora y se convertía en la envidia de todas. Recuerdo a Dilara, mi vecina. Se casó con un hombre japonés a los 22 años y se mudó a Tokio. 3 años después, cuando regresó de visita, quedé impactada. Vestía ropas que solo había visto en revistas, con joyas que brillaban bajo el sol, como si perteneciera a otro mundo. Esa noche, mi madre no dejó de hablar de ella. ¿Ves, Dao? Dilara está viviendo como una reina. Tú mereces algo aún mejor. Cuando estaba por cumplir los 19, y la situación económica de mi familia empeoraba con cada día que pasaba, la salud de mi padre también comenzó a flaquear. Fue entonces cuando mi madre me habló de registrarme en una agencia matrimonial que conectaba a chicas locales con hombres de otros países. Al principio, me negué rotundamente. La idea me parecía aterradora, como si me estuvieran poniendo una etiqueta de precio. Pero la desesperación en los ojos de mi madre era un peso demasiado grande. Dao, si consigues una buena vida, toda nuestra familia podrá respirar un poco más tranquila, me dijo, con la voz quebrada. Al final, con el corazón encogido, asentí y acepté hacer lo que me pedía. La agencia matrimonial estaba en la ciudad, a unas 2 horas de mi pueblo. La oficina era un cuarto lúgubre y desgastado, con una decena de chicas sentadas en sillas de plástico, todas con la misma mirada de esperanza y miedo. Me senté en una esquina, nerviosa, observando a mi alrededor con una profunda sensación de incomodidad. No te preocupes, mi amor. Cásate con un extranjero y tendrás la vida resuelta, intentaba animarme mi madre, aunque su propia voz temblaba un poco. Poco después, un funcionario comenzó a llamar nombres, uno por uno, para realizar entrevistas. Tras una larga y agónica espera, finalmente llegó mi turno. El hombre me hizo un sinfín de preguntas sobre mi familia, mi educación, mis habilidades. Intenté responder de la mejor manera posible, con una sonrisa forzada, pero por dentro me sentía como una mercancía en un mercado, siendo evaluada y tasada. Una semana después, la agencia me llamó. Hay un hombre extranjero interesado en ti, me dijeron. Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué países?, pregunté, esperando oír Alemania, Estados Unidos o quizás Japón. Es peruano, respondió el funcionario con simpleza. La respuesta me dejó confundida. Perú. ¿Dónde quedaba eso? ¿Era un país rico? Pasé varios días dándole vueltas al asunto, investigando lo poco que podía en la biblioteca del pueblo, antes de decidirme a conocerlo. El día del encuentro, me puse un vestido de seda que mi madre me había confeccionado especialmente para la ocasión. El lugar de la cita era un hotel lujoso en el centro de la ciudad, un mundo completamente ajeno al mío. Al llegar al vestíbulo, vi a un hombre joven de pie, esperándome. Se veía educado, pulcro, y tenía una sonrisa cálida que, por un instante, calmó mis nervios. Hola, soy Mateo. Mucho gusto, dijo en un inglés pausado y claro.
Su acento era suave, y su mirada transmitía una amabilidad que me sorprendió. Comenzamos a hablar de cosas generales. Mateo me contó que trabajaba como ingeniero en una ciudad llamada Lima, la capital de Perú, y que buscaba una compañera de vida sincera y leal. Yo le hablé de mi vida en la aldea, de mis sueños sencillos de ver a mi familia feliz y sin preocupaciones. Hablamos durante casi una hora, y con cada minuto que pasaba, una parte de mi miedo se disipaba, reemplazada por una extraña curiosidad. Justo cuando pensaba que la entrevista terminaría, Mateo me preguntó, Dao, ¿te gustaría venir conmigo a conocer Lima? Quiero mostrarte mi mundo. Quedé en shock. La pregunta me tomó por sorpresa, pero al mismo tiempo, una chispa de emoción se encendió en mi interior. Yo nunca he salido de mi región, respondí con timidez. Mateo sonrió, una sonrisa que iluminó sus ojos. No te preocupes por nada. Yo te cuidaré como a una princesa. Solo dame la oportunidad de demostrarte quién soy. Regresé a casa con un torbellino de emociones. Mi madre me esperaba en la puerta, ansiosa. ¿Y bien? ¿Cómo es él? ¿Te gustó? Le conté todo, desde su sonrisa hasta su increíble invitación. No sabía qué hacer, si aceptar o huir. Hija, si quieres ir, ve y prueba. Pero, por favor, ten mucho cuidado, me aconsejó mi madre, con una mezcla de esperanza y temor en su voz. Después de pensarlo mucho, decidí arriesgarme. Llamé a Mateo y le dije que sí, que iría a Lima con él. Y así fue como, una semana después, me encontraba en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima. El viaje había sido agotador, más de 20 horas en el aire, cruzando medio mundo. Mateo había sido un caballero durante todo el trayecto, asegurándose de que estuviera cómoda, explicándome las películas en el avión, y compartiendo conmigo fotos de su ciudad en su celular. Pero ahora, aquí estábamos, en medio de una multitud ruidosa que hablaba un idioma que sonaba como música rápida y confusa. Dao, mi amor, espérame aquí un momento, ¿sí? Voy a buscar el auto que alquilé. No te muevas de este lugar, por favor, me dijo Mateo, señalando una columna cerca de la salida. Asentí, aferrándome a mi pequeño bolso como si fuera un salvavidas. Lo vi desaparecer entre la gente. Pasaron 5 minutos. Luego 10. El bullicio del aeropuerto comenzó a sentirse amenazante. 20 minutos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¡Qué falta! ¿Y si no volvía? Miraba a todos lados, buscando su rostro familiar entre un mar de extraños. 30 minutos. El pánico comenzó a instalarse en mi pecho como una garra helada. Las palabras de mi madre sobre tener cuidado resonaban en mi cabeza. La historia de Dilara y su esposo japonés de repente no parecía tan maravillosa. ¿Y si todo había sido una mentira? ¿Y si me había traído hasta aquí para venderme? Las lágrimas empezaron a nublar mi visión. Estaba sola, a miles de kilómetros de casa, sin dinero, sin conocer a nadie, sin siquiera saber decir ayuda en español. Estaba a punto de derrumbarme cuando sentí una mano en mi hombro. Dao. Corazón, perdóname. Hubo un problema terrible con la reserva del auto, tuve que ir a otra oficina. Dios mío, estás llorando. ¿Pensaste que te había abandonado? Era Mateo. Su rostro reflejaba una preocupación tan genuina que mi miedo se desvaneció, reemplazado por una inmensa vergüenza y alivio. Me abrazó con fuerza mientras yo sollozaba en su pecho. Jamás te haría algo así, Dao. Jamás. Ven, vamos. Nuestro viaje apenas comienza. Ese fue el verdadero inicio de mi nueva vida. Mateo no me llevó a un apartamento pequeño y oscuro como había temido. Me llevó a un hotel precioso en Miraflores, con una vista espectacular del Océano Pacífico. La habitación era más grande que la sala de estar de mi casa. Había una cama gigante con sábanas blancas y suaves, y un balcón desde donde se podía oler la brisa salada del mar. Durante los días siguientes, Mateo cumplió su promesa. Me trató como a una verdadera princesa. Me llevó a recorrer el centro histórico de Lima, donde quedé maravillada con la majestuosidad de la plaza de armas, la catedral y los balcones de madera tallada que parecían sacados de un cuento de hadas. Paseamos por el Parque del Amor, donde leímos frases de poetas peruanos inscritas en mosaicos coloridos, con el sonido de las olas rompiendo debajo de nosotros en la Costa Verde. Me llevó de compras al Arcomar, un centro comercial increíble construido en el acantilado.
escoge lo que quieras, mi amor. Quiero que te sientas hermosa y feliz, me decía. Al principio, me sentía cohibida, pero le insistía con tanta dulzura que terminé eligiendo un par de vestidos y unos zapatos que jamás hubiera soñado tener. Y la comida, Dios mío, la comida. Mateo se aseguró de que probara todo lo mejor de su país. Me llevó a un restaurante pequeño y bullicioso para probar mi primer ceviche. La explosión de sabores en mi boca, el pescado fresco, el limón ácido, el ají picante y el camote dulce, fue una revelación. Probé el lomo saltado, con su carne jugosa y sus papas fritas crujientes, y por las noches, me enseñó a disfrutar de un pisco sour, una bebida que al principio me pareció fuerte pero que luego me encantó por su equilibrio perfecto. Cada día era una aventura, una nueva experiencia que borraba por completo mis miedos iniciales. Este hombre no me veía como un objeto que había adquirido. Me miraba con admiración, con ternura, con amor. La última noche de mi visita, Mateo me llevó a cenar a un restaurante que parecía flotar sobre el mar, en la Costa Verde. El lugar era mágico, iluminado por velas y con el sonido de las olas como música de fondo. Después de la cena, mientras mirábamos el horizonte oscuro, tomó mis manos entre las suyas. Sus palmas estaban cálidas y firmes. Dao, comenzó, su voz sonaba más seria que de costumbre. Sé que todo esto ha sido muy rápido. Sé que vienes de un mundo diferente y que te pedí que confiaras en un extraño. Pero en estos días, he descubierto a una mujer increíble. Eres dulce, inteligente, fuerte y tienes el corazón más puro que he conocido. Sentí mis mejillas arder. Me he enamorado de ti, Dao. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrándote cuánto te valoro y te respeto. De repente, se arrodilló a mi lado, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. La abrió, revelando un anillo con un diamante que brillaba como una estrella. ¿Te casarías conmigo? ¿Quieres construir una vida conmigo aquí, en Perú? Me quedé sin aliento. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez no eran de miedo, sino de una felicidad tan abrumadora que dolía. No podía hablar, así que solo asentí con la cabeza, una y otra vez. Él deslizó el anillo en mi dedo y, en ese momento, supe que había encontrado mi hogar. Unas semanas después, organizamos todo. Llamé a mis padres para contarles la noticia. Mi madre lloró de alegría. Tuvimos una boda civil sencilla pero hermosa en la municipalidad de Miraflores, con algunos de sus amigos más cercanos como testigos. Después, nos mudamos a su departamento, un lugar acogedor con vistas a la ciudad. La vida en Lima no fue fácil al principio. Tuve que adaptarme a una nueva cultura, a un nuevo idioma y a un ritmo de vida frenético. Me inscribí en clases de español y Mateo me ayudaba pacientemente todas las noches. Tuve que aprender a moverme por la ciudad en el metropolitano y los autobuses, a regatear precios en los mercados de Surquillo y a entender las costumbres de una sociedad tan vibrante y compleja. Pero Mateo siempre estuvo a mi lado, apoyándome, animándome. Me enseñó a cocinar platos peruanos, me presentó a sus amigos, que me acogieron con un cariño increíble, y me hizo sentir que realmente pertenecía a este lugar. Con el tiempo, empecé a sentirme más segura. Conseguí una chamba, un trabajo, como vendedora en una de las tiendas del Arcomar, el mismo lugar donde él me había comprado mis primeros vestidos. Me esforcé mucho, aprendiendo sobre los productos y mejorando mis habilidades de venta. Mis compañeros y mi jefe me apreciaban, y por primera vez en mi vida, sentí el orgullo de ganar mi propio dinero y de ser valorada por mi trabajo. Hice nuevas amigas, chicas peruanas alegres y amables que me llevaban a jamear, a comer, a lugares nuevos y me enseñaban más sobre su cultura. Poco a poco, me enamoré de Lima, de su caos, de su gente, de su energía. A pesar de toda mi felicidad, a veces sentía una profunda nostalgia. Extrañaba a mis padres, a mis hermanos, la vida simple de mi aldea. Un día, se lo confesé a Mateo entre lágrimas, y él, sin dudarlo, me compró un boleto para ir a visitar a mi familia. Regresé a Uzbekistán por un mes. Fue un reencuentro emotivo. Mis padres no podían creer lo mucho que había cambiado. Me veían más segura, más feliz, y mi madre me abrazó y me dijo al oído, encontraste a un buen hombre, hija mía. Se nota en tus ojos. Les conté todo sobre mi vida en Perú, les mostré fotos y les llevé regalos. Antes de volver a Lima, mi madre me dio su bendición, pidiéndome que cuidara de mi matrimonio y que amara mucho a Mateo. Regresé a Perú con el corazón lleno y una nueva fortaleza. Sabía que había tomado la decisión correcta.
Mi vida estaba aquí, con el hombre que me amaba y respetaba de verdad. Comprendí que la verdadera felicidad no estaba en casarse con un extranjero rico, sino en encontrar a alguien que viera tu verdadero valor, un compañero que caminara a tu lado. Un día, Mateo llegó a casa con una noticia emocionante. Lo habían ascendido en su trabajo. Tendría un mejor sueldo y más responsabilidades. Estaba tan orgullosa de él. Sabía cuánto se había esforzado en su chamba. Para celebrarlo, decidimos tomar unas vacaciones. Fuimos a Paracas, un lugar mágico en la costa sur. Nos alojamos en un hotel junto a la playa, navegamos hasta las Islas Ballestas para ver a los leones marinos y los pingüinos, y paseamos por la inmensidad del desierto. Fue un viaje inolvidable. Una noche, mientras caminábamos por la orilla del mar bajo un cielo lleno de estrellas, Mateo me detuvo. Mi amor, me dijo, ahora que todo está tan bien, creo que es el momento. Me encantaría que tuviéramos un hijo. La idea me asustó un poco. Nunca había pensado seriamente en ser madre. Le confesé mis miedos, le dije que no sabía si sería una buena mamá. Mateo me abrazó y me dijo que él estaría a mi lado en cada paso, que aprenderíamos juntos y que seríamos los mejores padres del mundo. Sus palabras me dieron la confianza que necesitaba. Unos meses después, decidimos que era el momento. Empezamos a intentarlo, pero los meses pasaban y nada sucedía. Fuimos al médico y, después de muchas pruebas, nos dieron una noticia devastadora. Teníamos problemas de fertilidad. Fue un golpe muy duro. Lloramos juntos, nos sentimos frustrados, pero nunca nos rendimos. Decidimos probar con un tratamiento de fertilización in vitro. Fue un proceso largo, agotador y emocionalmente muy difícil, pero nos apoyamos mutuamente en todo momento. Y finalmente, después de varios intentos, el milagro ocurrió. Estaba embarazada. La alegría que sentimos fue indescriptible. Compartimos la noticia con nuestras familias y amigos, y todos celebraron con nosotros. Mi embarazo fue tranquilo y feliz. Me cuidé mucho, seguí todas las recomendaciones del médico, y Mateo me consentía en todo. 9 meses después, di a luz a una niña preciosa y sana. Tenía los ojos oscuros y profundos de su padre y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. La llamamos Cielo. Ser madre ha sido la experiencia más maravillosa y transformadora de mi vida. Amo a mi hija con una intensidad que nunca creí posible. Y Mateo es el mejor padre que podría haber imaginado. Me ayuda con todo, se levanta por las noches, le canta canciones y la mira con una adoración que me derrite el corazón. Nuestra pequeña familia es mi todo. A veces, cuando sostengo a Cielo en mis brazos y miro por la ventana el cielo limeño, pienso en la chica asustada que llegó a este país hace años, la que lloraba en el aeropuerto pensando que su vida había terminado. No tenía idea de que, en realidad, apenas estaba comenzando. Sé que mi camino ha estado lleno de incertidumbre y miedo, pero cada paso me ha traído hasta aquí. He aprendido que el amor verdadero no entiende de fronteras, idiomas o culturas. Se trata de encontrar a esa persona que te ve, que te elige y que te da un lugar en su mundo, no como una posesión, sino como su igual, su compañera, su amor. Mi nombre es Dao, y esta es mi historia. Una historia que comenzó con miedo en un aeropuerto,